que están denominados como jóvenes en la ley de juventud de menos de 35 años de edad representan cerca del 40% de la población dominicana. Es decir, que la República Dominicana es un país joven y la República Dominicana tiene una deuda importante con los jóvenes en términos de crearles oportunidades para la juventud. Dicho eso, nosotros tendríamos, para hablar de este tema, que repensar el concepto de lo que es el empleo. En una sociedad global, donde está la Internet, donde vivimos en la sociedad del conocimiento y de la información, no podemos quedarnos en el plano local. Tenemos que convertirnos en ciudadanos locales. Locales por la de global y local por la parte que tiene que atarnos con la realidad en la cual nosotros convivimos. ¿Por qué decimos eso? Porque hablar de política, de incentivo de empleo para la juventud en una sociedad como esta es limitar la capacidad creativa y de emprendimiento que tiene la juventud de hoy en día. En el día de ayer celebró el Ministerio de Industria y Comercio y otras entidades internacionales un premio para el emprendedor. Mi sobrino, Mateo Morrison, de 16 años, él hace 8 meses tuvo un emprendimiento. Ha sido una lucha a él hacerlo entender que cuando él entra a la universidad pueda accesar a una carrera profesional y luego convertirse en un empleado. Él ha roto todos esos parámetros porque desde hace 8 meses creó una plataforma de venta por internet, algo parecida a Amazon, se llama Fangu, y escúchenme la promoción del emprendimiento, Fangu, y a través de ahí él trata de innovar y ha llegado bastante en la penetración. Eso le valió que le dieran un premio ayer a un jovencito de 16 años. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? Porque más que hablar de creación de empleos, nosotros tenemos que repensar las ideas y hablar de políticas que incentiven la creatividad y el emprendimiento del joven. El millennial, el joven de la generación llamada millennial, el joven de hoy en día, no quiere empleo. Si ustedes ven en la mayoría, tienen un espíritu libre, quieren formas de cómo ellos emprender las cosas. Nosotros, en el contexto de la República Dominicana, ustedes saben, tenemos una ley de juventud. Pero una ley de juventud que lo que crea es una institución y las ramas que integran esa institución. Pero la ley de juventud y su reglamento no se constituye en sí en una herramienta o un marco legal y regulatorio que incentive ni le dé garantía al joven en una sociedad como la dominicana. Pero también tenemos una ley de emprendedor que fue aprobada por el Congreso recientemente, hace algunos meses. Pero es una ley que tampoco le garantiza al emprendedor y al joven una serie de elementos que lo inviten a emprender. Aquí en el país no existe una ley de quiebra. Aquí hay una propensión muy baja hacia el riesgo. Desde que nos crían, desde que vamos creciendo y nos subimos a una silla y estamos haciendo algo fuera de lo común, nos dicen, muchachos, no inventes, muchachos, tú se inventas. Ya desde el crecimiento mismo del joven y de la educación hogareña y en la academia, nos matan la posibilidad y nos cortan las alas para nosotros poder crear. Entonces quería traer eso a colación porque es una forma de las autoridades, tanto locales y nacionales, repensar el concepto de lo que es el empleo. Cuando viene a ver lo que nosotros necesitamos es crearle la base para que esos jóvenes puedan crear esos espacios que luego sirvan para los que no son emprendedores, porque no todo el mundo es emprendedor, puedan emplear a esos jóvenes en este concepto. ¿Por qué yo menciono eso? Miren, en mayo pasado yo tuve la oportunidad de visitar la empresa Google en Mountain View, en California. Y la experiencia de visitar esa empresa fue algo aleccionador. Ahí cuando tú entras, eso es un espacio en el cual tú entras y te encuentras con muchos jóvenes. Pero tú ves personas que están en ambiente trabajando y lo menos que tú crees que este es un trabajador. Porque aquí tenemos que ponerlo de manera formal, allá se rompen todos los esquemas. Pero cuando uno va visitando cada una de las áreas y va conociendo a las personas, hay un escenario que invita a esos jóvenes
a crear, y la suma de todo ese conocimiento y toda esa inteligencia es lo que genera un propósito, un producto que va orientado a un propósito común. Pongo este ejemplo para que pensemos en modalidades de este tipo, pero también recuerdo, y me van a permitir que extraiga algunas experiencias que he tenido de manera internacional viendo algunas cosas, porque nosotros tenemos mucho que aprender de este mundo que se está desarrollando más allá de nuestras barreras, a las cuales tenemos mucho acceso, pero incorporamos muy poco las políticas de juventud y de creación de empleo. Yo recuerdo cuando yo estudiaba mi maestría en Inglaterra, en la Universidad de Glasgow. La universidad tenía ahí en su campus, justo al lado, un centro tecnológico y un parque industrial. Desde ese momento, estamos hablando en el 1999-2000, yo recuerdo que los estudiantes de ingeniería había una vinculación entre la academia y la industria. Parte de las enseñanzas eran produciendo e innovando y creando. Y esa ciudad, a través de esa universidad, en la región norte de Inglaterra, tenía uno de los índices más altos de investigación y desarrollo que se desarrollaban en toda Inglaterra. Y tenía mucho que ver con la formación académica, cómo forman la gente. Te enseñan, no es una educación para el saber, sino una educación para el hacer. Entonces, ahí había una vinculación directa que cuando salía el estudiante tenía destrezas y conocimientos que le permitían entrar a un mercado laboral siendo útil. ¿Por qué traigo ese ejemplo? Estamos en el Instituto Politécnico Loyola. Aquí yo he conocido muchos jóvenes que se forman con un grado técnico muy avanzado y son parte de los niños. Estamos hablando que jóvenes que salen de escuelas técnico-vocacionales como esta, escuelas técnicas, entonces no encuentran espacio en un mercado laboral que no responde a las necesidades de hoy en día. Hay una desvinculación de la academia con el mercado laboral. Yo quisiera saber cuántas de las universidades han hecho estudios, cuántas de las universidades han hecho acuerdos con las industrias, los comercios, o han hecho encuestas y estudios para saber cuál es la demanda, qué es lo que nosotros queremos. Pero eso yo lo vinculo a un plan nacional de desarrollo. Que dirán, bueno, lo que pasa es que todo parte del hecho de nosotros entender como República Dominicana qué es lo que queremos, dónde nos vemos en 20 y 30 años. La Estrategia Nacional de Desarrollo que tenemos obviamente menciona una serie de indicadores y elementos hacia dónde se dirige el país. Pero yo los invito a que busquen si en la Estrategia Nacional de Desarrollo existen políticas y planteamientos de indicadores orientados a la juventud. Muy poco, más bien hay menciones muy esporádicas, pero no hay indicadores serios que inviten a repensar el modelo de creación de empleo y sobre todo de creación de emprendedores y oportunidades para que ellos se puedan desarrollar. Eso ha sucedido en otros países, también en Nueva Delhi, por ejemplo, en Bangalore, en la India, esas dos ciudades, hay centros donde se utilizan y los jóvenes van a desarrollar toda su creatividad. El ISRA es un ejemplo algo de eso, pero todavía se ha quedado a unos niveles muy limitados. En China, en Beijing, y hay diversos modelos que nosotros podemos extraer de toda la región y del mundo de diversos países que nos pueden ayudar a entender. Ahora, para crear más empleos tenemos que pensar más allá de nuestras fronteras. Ya hoy en día no podemos entender que el mercado de las oportunidades es el mercado local. La demanda es muy grande. Oigan esto, la demanda es muy grande. Ya nosotros no podemos seguir pensando en esquemas de zona franca para darle empleo a la gente. Esos son esquemas que funcionaron en un momento determinado, pero son esquemas que reproducen pobreza, esquemas que no brindan las oportunidades para la gente poder tener sustentos básicos, decentes, que le permitan desarrollar una vida plena. Entonces, ahí es que vuelvo al inicio. Tenemos que repensar el concepto de que es el empleo. Tenemos que, más que pensar en empleos, tenemos que pensar en emprendedores. Tenemos que crearles la base a esos emprendedores, a esas personas que tienen una propensión natural al riesgo,
para que entren en el escenario, creen oportunidades y de esa misma manera puedan reproducir esa plaza de empleo. Porque ya tenemos que comenzar a cambiar esa mentalidad que existe, que hay un Estado paternalista que tiene que proveernos todo. El Estado lo que tiene que brindar son políticas públicas que nos permitan avanzar en ese sentido. Tenemos que crear incentivos en otra dirección que puedan garantizar que si alguien hace un emprendimiento y cae y fracasa, pueda levantarse, que su cicla no se le afecte para que pueda seguir tomando crédito, porque el acceso al crédito y al financiamiento es la base fundamental para cualquier emprendedor. Entonces, ahí hay tres conceptos que he tratado de esbozar en líneas generales que tienen que ver con el tema de la formación académica y la vinculación con la industria, el acceso al crédito, orientar una política nacional de desarrollo que conecte a los deseos de esos jóvenes, que es lo que quieren. ¿Cuántas veces le han preguntado a los jóvenes a qué aspiran y qué quieren? Todavía es más grave cuando no se tiene una orientación país y tú no le preguntas a la gente qué es lo que quiere. Entonces hay una disociación. Al final de cuentas estamos todos tratando de remar hacia muchos sitios, al final no avanzamos nada. Entonces ahí hay un mensaje que nosotros debemos tomar en cuenta y mirar hacia afuera para expandir el mercado. Yo, así para terminar, porque ya me habían dicho que era una presentación algo muy breve, yo quiero contarles una anécdota. No es una anécdota, es parte de la historia. Cuando Alejandro Magno, el gran emperador y conquistador, en el año 335 a.C., cuando llegó a las costas de Fenicia con todos su batallón de guerreros a luchar una de sus más grandes batallas, se encontró al llegar a la costa que las naves de sus enemigos duplicaban las naves de las personas que él llevaba, de sus guerreros. Casi era 3 veces la cantidad de guerreros enemigos versus la que él tenía. ¿Qué sucedió? Él desembarcó. Cuando desembarcó notó que sus guerreros, que eran personas que habían librado cientos de batallas saliendo victoriosos, al ver la cantidad de personas que tenían enfrente, que tenían que vencer, se atemorizaron, entraron en temor, estaban paralizados. Y Alejandro Magno lo que hizo fue tomar una decisión. Y la decisión que tomó Alejandro Magno fue de quemar las naves en las que ellos llegaron. Y cuando las naves, las velas estaban quemándose y hundiéndose los barcos, él les dijo: miren hacia allá, miren las naves nuestras que se están quemando. Esa es la única manera en la que Alejandro pensó que podía envalentonar a este ejército que le acompañaba. Pero ¿qué sucedió? En ese mismo momento en que esas naves se quemaban, él les dijo que si sus guerreros querían volver a abrazar y saludar a su familia, querían abrazar a sus esposas, querían abrazar a sus hijos y querían volver a esas tierras y dejar esa tierra donde habían llegado, que ellos hasta odiaban y ni querían ir a luchar esa batalla, tenían que hacerlo en las naves de los enemigos. Y de esa manera fue que se libró esa batalla. ¿Y qué sucedió al final? Para acordarles la historia, que el ejército de Alejandro Magno venció y al final de cuentas todos se fueron en las naves de los enemigos. ¿Por qué digo eso? Porque al emprendedor y al joven y a cualquier persona se le presentan en momentos decisiones importantes que tomar en la vida. Si queremos un país con jóvenes que tengan oportunidades de empleo, hay que quemar las naves, porque mientras existan razones para temer, nunca tendremos un propósito para triunfar. Entonces, en ese sentido, yo cierro citando al gran insigne libertador de América, Simón Bolívar, cuando dice que Dios concede la victoria a la constancia. Y eso es lo que cualquier joven y cualquier ciudadano debe hacer para poder encontrar las oportunidades, no esperando que uno se la construya, no esperando que exista un Estado o un gobierno que se la dé, sino construyéndola por sus propias vías. Muchas gracias.
alcalde del Ayuntamiento del municipio de San Cristóbal. Señores miembros de la Cámara de Comercio y Construcción de nuestra provincia, queridos amigos, los que tengo el honor de compartir esta noche este encuentro en el que se conoce un tema sumamente importante para nuestro municipio. Y agradecer la oportunidad que me han dado ustedes de compartir con un miembro de una familia admirada por mí, a los herederos del profesor Morris, una familia honorable que debe llenar de orgullo a todos los dominicanos. Hoy aquí además he tenido la oportunidad, le decía a Milton, de saber que mi hermano Mateo va a ser millonario dentro de poco a través del nieto emprendedor que tiene. Bueno, me toca hablar de la responsabilidad del Cabildo de San Cristóbal en la creación de empleos. He querido leer unas notas porque para mí en este momento es un tema sumamente espinoso. Para nosotros, la responsabilidad del gobierno municipal en la creación de empleos es la misma que tienen los escenógrafos en un espectáculo. Tener todo en su lugar a la hora de iniciarse la función. Como es sabido por ustedes, San Cristóbal tiene niveles preocupantes en la tasa de desempleo y una alta tasa de empleados tienen sus fuentes de trabajo en otras demarcaciones. Podemos citar entre ellos Santo Domingo, Jaina y Mingo. Para nosotros la iniciativa de crear APISA, el Parque Industrial Listado, y luego manejarla con tanto acierto, porque no es de los industriales, de los parques industriales que se han visto ligados a escándalos, es una bendición. Ese parque industrial emplea a miles de empleados de nuestro municipio. Cometería también una injusticia si entre los parques industriales que acogen a nuestros trabajadores no citamos el Parque Industrial de San Isidro, que según nos informaron algunos ejecutivos de PISA, prefieren a los empleados de nuestra ciudad por su rápido aprendizaje y por su responsabilidad. ¿Cómo puede colaborar el gobierno municipal de San Cristóbal en la reducción de la tasa de desempleo que tiene en la actualidad y que supera el 18%? La única forma que tenemos en estos instantes es convirtiendo el círculo vicioso que caracteriza la vida de nuestra ciudad en un círculo virtuoso que cambie la imagen que tenemos y nos convierta en una demarcación sujeto de credibilidad. Para ello es necesario que la alcaldía asuma su responsabilidad claramente definida en la ley 176-07. En las actuales circunstancias, para impulsar la creación de empleos en San Cristóbal, es necesario que volvamos a ser una ciudad que ofrezca las condiciones necesarias a los inversionistas interesados en radicarse aquí por la ventaja que tienen al compararla con otras demarcaciones. Que ofrezcamos calles limpias y en buen estado, un movimiento vial organizado, seguridad para los ciudadanos, buen nivel de educación en su población, energía eléctrica de calidad, cercanía a los puertos, respeto al medio ambiente, buen sistema de drenaje, ventajas impositivas, etc. ¿Cuál es la situación que tenemos en la actualidad en la migración de la cosa que necesitamos para ofertársela a los inversionistas? Porque ningún inversionista que tenga sus recursos a buen recaudo en un banco nacional o extranjero no va a traer sus inversiones a una ciudad que no puede garantizar la limpieza de las calles,
que no puede garantizar el libre desplazamiento de los transeúntes por sus aceras, que no tiene seguridad de que va a recogerse la basura o que si llueve los inmortales van a estar funcionando para sacar el agua de la ciudad, que no tenemos garantía de que en un momento determinado un parque industrial no va a colapsar por las enfermedades que pueden afectar a sus empleados, porque no tenemos las condiciones necesarias para garantizar calidad en el medio ambiente. No podemos contar con la inversión cuando nuestra ciudad está siendo declarada en estado de emergencia debido a la acumulación de basura en sus calles. Por tanto, nosotros entendemos que la responsabilidad del Cabildo como colaborador para la creación de empleos es, como decía inicialmente, el papel del escenógrafo. Nosotros tenemos que garantizar las condiciones necesarias para que los inversionistas pongan los ojos en nuestra ciudad y puedan sentirse seguros de que sus inversiones van a retornar utilidades. He estado escuchando a los amigos que han intervenido aquí antes que nosotros y han destacado la necesidad que tenemos de ir en auxilio de nuestra juventud para insertarlo en un mercado moderno que le permita trabajar tranquilamente en su casa. Y puedo señalar el caso de un joven nuestro que es el que controla la colocación de los comerciales de Univisión. Y él trabaja tranquilamente aquí en su casa. Un joven brillante nuestro era jefe de tecnología del grupo CCL y renunció, dejó de ser empleado para convertirse en su propio empleador y está trabajando tranquilamente desde su casa, ganándose en poco tiempo lo que cobraba en un año en CCL. Nosotros habíamos contactado a doña Alessandra Izquierdo porque tenemos la idea de conseguir una nave aquí en San Cristóbal. ¿Y qué queremos hacer con esa nave? Hacer primero un levantamiento de emprendedores de aquí en San Cristóbal. Con ese levantamiento de emprendedores, tener una comisión que cualifique el trabajo que ellos han estado haciendo. Garantizarle espacio gratis en esa nave y ayudarlos con el financiamiento que necesitan para iniciar su negocio. Queremos pasar de ser un ayuntamiento que se limite a ofrecer empleos para limpiar las calles, empleos para barrenderas, empleos para hombres y mujeres que utilicen un machete para deshiervar. Cuando ya no podemos estar utilizando, tenemos que salir de la era del machete y utilizar las fotoportadoras que se utilizan ya en las sociedades modernas para limpiar los espacios públicos. Y nosotros como aporte queremos hacer eso, buscar una nave, garantizarle a los emprendedores de San Cristóbal los espacios que necesitan para montar sus empresas, nosotros durante un tiempo pagarle el espacio y garantizar financiamiento primero con una cuota que debe iniciar de los fondos del ayuntamiento, tocar las puertas nacionales e internacionales para respaldar a nuestros jóvenes y que San Cristóbal también esté pasando con relación a los jóvenes de la época de que necesariamente los jóvenes tenían que dedicar su fuerza de trabajo a crear riqueza para otros. Nosotros queremos
que los jóvenes de San Cristóbal que tengan capacidad de iniciar sus propios negocios se conviertan en los propietarios de su trabajo y que la plusvalía que generen les sirva a ellos para su crecimiento y para su desarrollo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en la creación de empleos en San Cristóbal, porque San Cristóbal está viviendo en el siglo pasado. Y tenemos que despertar y dar el brinco, tenemos que dar el salto, porque en las situaciones actuales nosotros no podemos seguir navegando. Es necesario despertar que nuestra juventud sea auxiliada por los fondos públicos del municipio, del gobierno o de instituciones internacionales que puedan ayudarnos a despertar para que nosotros, los jóvenes nuestros, dejen de ser fuente de explotación de los grandes negocios de República Dominicana. San Cristóbal tiene un alto porcentaje de desempleados. ¿Y cuál es la situación que tenemos ahora? Que si nosotros necesitamos romper el círculo vicioso del que estábamos hablando ahorita, nosotros necesitamos desarrabalizar a San Cristóbal. Si no desarrabalizamos a San Cristóbal, no podrán venir las inversiones que necesitamos para crear mano de obra. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer en esta condición? Porque pensaba anoche, ¿y cómo nosotros seguimos sacando a los venduteros nuestros de la calle, si es el único espacio que tienen para ganarse el sustento de la familia? Y entonces chocaban las dos responsabilidades. La responsabilidad del alcalde por entregar una ciudad limpia, organizada, segura, y la solidaridad que me obliga a ayudar a esos pobres infelices que no tienen otra opción que poner una mesa en la acera para ganarse el sustento de la familia. Y se agrava la situación porque estamos en noviembre, a las puertas de diciembre, que es un mes de solidaridad en el pueblo dominicano. Y he pensado, tengo necesariamente que suspender los trabajos de desarrollización para que estos hombres puedan llevar el sustento de estos meses a su familia. Pero lo que está hecho, está hecho. No puedo echar para atrás lo que hemos logrado en la ciudad en estos 2 meses que estamos dirigiendo. Vamos a aplazar los trabajos de desarrollización para continuarlo en enero, porque también sabemos que si no desarrollizamos, San Cristóbal no va a recuperar el prestigio que tenía para que vengan a nuestra ciudad inversionistas que confíen en que la ciudad le ofrece las condiciones necesarias para ganar, obtener los beneficios que están llamados a obtener con el dinero que invierten. Por eso, en esa lucha entre la conciencia y el deber, se impone la conciencia, se impone la solidaridad. Y vamos a aplazar los trabajos de esa organización para iniciarlo con toda la fuerza la primera semana de enero. Esta es la idea que tengo de lo que debe ser la responsabilidad del ayuntamiento. Poner a San Cristóbal en las condiciones que exige el inversionista para llevar sus capitales a cualquier ciudad del mundo. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos cordiales a Emanuel Junior Dionisio, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de San Cristóbal. Saludo al panelista Milton Morrison,
a nuestro honorable alcalde y amigo Nelson Guillén, también para Carlos Pereira, uno de nuestros distinguidos, destacados panelistas, a los honorables miembros de la Sala Capitular de San Cristóbal que están acá con nosotros, y a una gran cantidad de importantes comunicadores sociales que nos distinguen con su presencia en la noche de hoy, y sobre todo a todos y cada uno de ustedes. Para complacer a la Cámara de Comercio y Producción con relación al título y al espíritu del panel que se ha aperturado, rápidamente lo primero que tenemos que acotar y decir es que para que el sector público y sector privado puedan generar de manera conjunta empleos y obviamente garantizar el desarrollo y el bienestar de su pueblo, lo primero es que el sector público, con el apoyo y el consentimiento del sector privado, tienen que garantizar, tienen que mejorar lo que se llama el clima de inversión, el entorno favorable para la inversión, el clima de negocio. Y en este caso, tenemos que rápidamente decir que ciertamente en el caso de la República Dominicana, en los últimos 10 años, hemos sido la nación que más ha mejorado el clima de negocio en todo el Caribe. Y esto ha sido reconocido por todos los organismos internacionales. Es más, el Banco Mundial y el propio Fondo Monetario Internacional en varias ocasiones se ha planteado que nosotros, la República Dominicana, somos uno de los 10 países mayores reformadores en toda la humanidad. Y esto es así porque después del Plan Nacional de Competitividad Sistémica que se dieron los sectores productivos de la República Dominicana y el gobierno, se reformaron, se reformularon y se iniciaron y se aprobaron en el Congreso una gama de nuevas iniciativas legislativas que han mejorado sustancialmente el clima de negocio en la República Dominicana. Nos dimos la Ley 392-07 de Competitividad e Innovación Industrial, la de Proindustria. Y esta ley, señoras y señores, le regala, le concede una serie de estímulos e incentivos a las empresas manufactureras, no importa su tamaño en la República Dominicana. En el artículo 17 le garantiza fondo de garantía para que la banca privada le pueda prestar, no importa el monto, a esos sectores productivos. En el artículo 20 le garantiza un código especial aduanero y el pago en las aduanas cuando ese industrial calificado por Proindustria trae su materia prima, sus equipos o maquinaria del exterior, no tiene que pagar el ITEVIS directamente en el muelle o en las aduanas, sino después que procesa su materia prima, la convierte en producto terminado y la pones en el mercado. Pero tiene el artículo 25 que garantiza un reembolso de un 3% del volumen total de las exportaciones que haga cada industrial de la República Dominicana. Esta ley también te plantea en el artículo 30-32 que si usted va a hacer una nueva nave o un nuevo parque, está exento en un 100% del pago de todo tipo de impuestos, de tasas, derechos, etcétera, etcétera. Y te plantea en el artículo 47 y en el artículo 50 incentivos privilegiados para garantizar la innovación y la modernización. Al margen de estos artículos, de esos dispositivos de la ley de Proindustria, entonces también está el artículo 33, que te garantiza que si tú eres un industrial y consumes mucho combustible, puedes adquirir todo tu combustible directamente en las terminales, a precio de terminales, sin tener que intervenir ningún intermediario. Y el artículo 34 te garantiza la condición de usuarios no regulados de energía eléctrica. El costo aproximado, Milton sabe más que todos nosotros de esto, del kilovatio hora de energía en la República Dominicana es de 0.22 centavos de dólares. Para el usuario regulado sería entonces entre 40 y 50%, 0.11, 0.12 centavos del dólar, el pago del kilovatio hora.
Pero al margen de la ley 392 tenemos la 890 de suma franca, la 2801 reformada que crea incentivos para las empresas que se instalen en las 7 provincias fronterizas, la ley 288-08 de Promipyme, de banca solidaria a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas, que garantiza una gama de privilegios que sería importante que todos y cada uno de ustedes, que las personas se interesen en conocer, en escudriñar y en sacarle provecho a esa iniciativa. Al margen de esa ley está el propio Código Tributario, la ley 557-05, con una gama de tasas ceros en algunas partidas arancelarias para incentivar a las industrias en la República Dominicana. Y hay otras leyes más, son alrededor de 30 nuevas leyes, la 8499 para favorecer a los exportadores, etcétera, etcétera, que incentivan y fomentan el clima de negocios en la República Dominicana. Somos además, a partir de ahí, el país en la región del Caribe que más inversiones extranjeras directas recibe cada año. Entre 3.600 millones de dólares y 2.200 millones de dólares cada año. En los últimos 4 años, cerca de 9.000 millones de dólares en inversión extranjera directa ha recibido la República Dominicana. Entonces, cerramos esa parte ahí para dejar en la mente de ustedes cómo ha mejorado favorablemente el clima de negocio en la República Dominicana y cómo obviamente se pueden hacer negocios e inversiones. Me satisface mucho la exposición de Carlos Pereira, la exposición de Milton Morrison y la exposición de Nelson Guillén. ¿Por qué? Porque han hablado precisamente de los emprendedores, de la incubación de empresas, aunque le ha faltado el tema de la asociatividad empresarial. ¿A qué me refiero? En el año de 1959, en Estados Unidos, en la comunidad de Batavia, había una familia de apellido Mancuso que tenía un gran consorcio industrial. En un momento se le salió uno de los inquilinos de sus parques industriales y en la comunidad se había producido un desempleo enorme. Y obviamente donde hay desestabilidad en el aspecto económico y del empleo, se producen también inquietudes en el aspecto social y en el aspecto político. La familia Mancuso, ¿qué hizo? Digo, bueno, nosotros tenemos que resolver esta situación. Y a lo que recurrieron fue a lo siguiente. Bueno, pero si la gente incuba pollo en las granjas y esos pollos se reproducen de manera amplia, ¿por qué no podemos nosotros reproducir empresas, reproducir negocios? Y a partir de ahí se inicia a nivel mundial el proceso del emprendedurismo como tal y de la incubación de empresas. Hoy en día Estados Unidos tiene más de 2.000 incubadoras de empresas, Israel cerca de 1.000, en la Unión Europea más de 3.000 y así sucesivamente en toda América Latina, Brasil, Chile y Argentina y Perú, que han venido llevando la vanguardia, y nosotros, como decían los panelistas anteriores, hemos estado haciendo pininos en ese tenor. ¿Por qué lo de la incubación de empresas? Porque precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, los países que se vieron envueltos ante la debacle económica, lo que se propusieron como estrategia para fomentar el desarrollo y recuperar a sus naciones fue una política puntual y permanente de apoyo y estímulo a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas. Y hoy por hoy, en Estados Unidos, el 96% de todos los negocios, de todas las empresas que hay en Estados Unidos son micro, pequeñas y medianas empresas. En la Unión Europea, el 94% de su universo empresarial son micro
pequeñas y medianas empresas. En la República Dominicana, el 99%, 1.4 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Apenas el 1% del universo empresarial del país es gran empresa. Pero de ese 99% de MIPYMES, apenas el 3% son pequeñas y medianas. El 96% son micronegocios. Y eso lo vivimos a diario en San Cristóbal y por donde quiera que nosotros circulamos. Pero ¿qué resulta? Que así como las micro, pequeñas y medianas empresas nacen y crecen y se reproducen, mueren muy rápido. Los estudios a nivel internacional han determinado que cada 12 meses, por cada 10 empresas pequeñas que surgen, apenas 3 sobreviven en el mercado. Entre 7 y 8 mueren en el intento, antes de cumplir los 2 años. Y ante esa eventualidad, ¿qué hicieron los países desarrollados y los países en vías de desarrollo? Entonces, recurrieron a la estrategia de la incubación de empresas, del estímulo a los emprendedores, que era ciertamente lo que planteaban tanto Milton, Carlos en su primera exposición, y donde con mucha certeza también lo planteaba el honorable alcalde Nelson Guillén. La incubación de empresas, donde estamos haciendo pinito en el país, hemos estado haciendo pinito en ese tenor en el país, pero hemos avanzado mucho y nos hemos ido abriendo paso. Pero ¿qué resulta? Que con la incubación de empresas también, entonces llegaba el momento en que tenemos un negocio importante, un negocio de un buen emprendedor, un negocio innovador y moderno, pero a veces vamos a una feria o conquistamos un mercado, un comprador, nos hacen un pedido importante de un gran volumen y esa pequeña, mediana o microempresa no puede cumplir con el pedido porque su producción, por el capital que posee, es muy pequeño. Entonces, la tercera estrategia que se han dado los países desarrollados y en vías de desarrollo ha sido recurrir no a nada nuevo ni moderno, sino a recurrir a los tiempos de la caverna, como dice David Fishman en El Camino al Líder. Y era que antes, ¿qué hacían los primitivos, los que nos antecedieron? Que para protegerse de las bestias actuaban de manera conjunta y en equipo para defenderse de las bestias. Pero hoy en día, ya esas bestias, esos grandes monstruos no existen, pero tenemos de frente el derribo de las fronteras, la globalización de la economía. Ya nadie es dueño de por sí de lo que produce y lo que hace, de lo que genera riqueza en su territorio. Se han derribado las fronteras. En un resort de la República Dominicana, en un hotel de la capital, hay personas que han dicho que han ido a buscar, por ejemplo, un jugo de mango. Y nosotros tenemos un clúster de mango en Baní y una producción en casi todos los municipios y la provincia de mangos y otras frutas importantes. Que el jugo de mango que le dan en los resorts y en algunos hoteles de la capital es de un mango traído de Pakistán y un envase producido en New Jersey, en los Estados Unidos. Es decir, que tenemos que trabajar y pelear cada quien para defender nuestra propia producción, nuestros propios espacios, nuestros propios mercados. De tal manera que tenemos ahora que hacer unirnos todos y auspiciar la asociatividad empresarial por la formalización de cooperativas, de clústeres, de grupos de eficiencia colectiva, etcétera, etcétera. ¿Por qué un segmento importante de la zona franca no sucumbió ante los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio? Porque un sector importante, aparte de diversificar su producción, también recurrió a la asociatividad en el aspecto empresarial. De tal manera, pues, que es uno de los mensajes que nosotros queremos también dejar en la audiencia,
para que podamos mejorar pues el entorno del empleo en San Cristóbal. Ya finalizando, y es tal cual como nos presentó el querido amigo y colega Teddy Brito, ¿cómo generar empleo en San Cristóbal? San Cristóbal es, después del Distrito Nacional, es la provincia que mayor riqueza genera en el país, que mayor aporte le hace al Producto Interno Bruto. El Distrito Nacional, según la DGI, el 58.3%. San Cristóbal, el 15.9%. El Gran Santo Domingo, el 11%. Y Santiago, el 5.6%. Tenemos el polo industrial más grande del país, que está Jaina y Nigua, donde está el volumen de todos los empleos de la gran industria, de zona franca y de la industria local en la República Dominicana. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nadie en este país tiene lo que tiene San Cristóbal. Múltiples playas, los más bellos y mejores ríos, riquezas históricas abundantes, montañas inigualables, pero no hemos aprovechado, no le hemos sacado el capital que tenemos que sacarle al turismo San Cristóbal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Número uno, auspiciar, sector público y privado, una ley inmediata que evacúe el Congreso Nacional, mediante la cual se declare la provincia de San Cristóbal como polo turístico y la común cabecera como ciudad histórica. Como dice el presidente de la República, el turismo, que es la locomotora de la economía y del desarrollo, a través del turismo se tienen que crear entonces todas las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras y de servicios que produzcan lo que van a consumir, lo que van a beber, lo que van a usar todos esos turistas que han de empezar a visitar al pueblo de San Cristóbal, de modo tal que con esa iniciativa surgiría una gama de micro, pequeñas y medianas empresas en todo San Cristóbal. Tenemos que estimular la creación de micro, pequeñas y medianas empresas en San Cristóbal para suplir la demanda de partes en materias primas, de piezas y otros elementos que constantemente son demandados por la gran industria del Parque de Jaina, del Parque de Nigua y del Parque de Herrera, pero que tienen que importarla de otros lugares o tienen que recurrir a otras provincias para poder obtener esas partes de piezas o de materia prima, de tal manera que si le hacemos caso a F. Arthur Clarke en su obra Tu pasaporte al éxito, donde él aconseja que si usted se quiere hacer rico, lo único que tiene que hacer es pensar en qué necesita la gente, qué demandan las masas y corra desde eso. Que si usted suscita una demanda de la gente y usted se la brinda con innovación, con más rapidez, con mejores precios y con mayor calidad, y que el comprador entienda que usted no lo está engañando, sino que lo está ayudando, entonces usted complementa lo que Robin Sharma llama que el éxito en los negocios está en la generación de la confianza. Otro elemento para crear y generar empleo en San Cristóbal es no la ampliación porque es posible, sino la creación de otro parque industrial de zona franca, al margen del Parque de la Armería. El parque literalmente está lleno, está arrendado a empresarios. Lo que pasa es que la mayoría de los arrendatarios son de los sectores textil y confección. Y los sectores textil y confección, a veces, muchas veces, tienen suspendidos los pedidos en el mercado internacional. Pero siempre te toman los espacios y te lo arrendan por 15 y hasta por 10 años. Entonces, por eso, en parte se nota vacío el Parque de la Armería, pero los contratos están vigentes y todas las naves están alquiladas.
Entonces lo que tenemos es, por la cercanía de los puertos, aeropuertos, el clima que presenta San Cristóbal, auspiciar la creación de otro parque de zona franca de San Cristóbal. Ampliar el Tizán, eso es fácil. Hay espacios hacia la parte oeste y este. Tizán es el parque de micro, pequeñas y medianas empresas de San Cristóbal, lo que era anteriormente familia. Eso se puede auspiciar la ampliación de ese parque. El alcalde lanzó la propuesta de que se le consiga allí una nave para el programa de estímulos y apoyo a los emprendedores de San Cristóbal, y obviamente que es una iniciativa que va a ayudar mucho. Aquí también tenemos que hacer, a lo más tardar el próximo año, la primera plaza en el país para alojar a los artesanos de la provincia de San Cristóbal, para allí producir en serie todas las obras artesanales de los artesanos de San Cristóbal, suplir el mercado local, los crisol y el mercado internacional. De tal manera, pues, que yo creo que con un estímulo real a los emprendedores, con una ampliación también del parque de pequeñas empresas de la 6 de noviembre, que también está lleno, pero allí hay alrededor de 4 naves que se pueden rehabilitar y terrenos que pueden ser utilizados para la construcción de naves, entonces podríamos estar satisfaciendo en un periodo relativamente corto la demanda de empleo de San Cristóbal. Pero esto, señoras y señores, tenemos que hacerlo rápido, tenemos que hacerlo en conjunto, todos, sector público y sector privado, y hacerle caso a Shakespeare cuando dice: ser grande nación, tal como lo ha sido en pensamiento. Pero más que a Shakespeare, hacerle caso a Baltasar Gracián cuando señala que el sabio hace de inmediato lo que el tonto posterga de manera indefinida. Honorables señores, sobre todo a los directivos de la Cámara de Comercio de San Cristóbal, vamos a unirnos para generar más y mayores empleos para San Cristóbal y para garantizar en un corto plazo unos mejores y mayores niveles de vida para nuestro pueblo de San Cristóbal y obviamente que para el pueblo dominicano. Gracias.